buenos días familia, qué bueno estar juntos. Y llueve, truene, dijimos ya vamos a comenzar hoy día, y está lloviendo, y tronando. Agradecidos del Señor por poder estar acá y cantar, y adorar y tener este tiempo. Y también de poder comenzar una nueva carta, un nuevo libro. Y siempre está la expectativa de qué nos quiere hablar el Señor a través de esta carta. Hemos seguido en orden el Nuevo Testamento, terminamos 2 Corintios y ahora vamos a la carta de Pablo a los Gálatas. Y creo que es súper importante, fundamental, el nosotros entender esta carta. ¿Ya? Es vital para nuestros tiempos, para los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Porque son tiempos en que se ha ido el Evangelio tergiversando de una manera increíble. Siempre en la historia ha habido tergiversaciones del Evangelio, pero en estos últimos años el Evangelio se ha tergiversado de una manera increíble. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues conocer el Evangelio verdadero, el real, ¿no? El que está en la Biblia, y es el que nosotros tenemos que continuar y en los que tenemos que permanecer y seguir, ¿no? O sea, Jesús dijo que nosotros debíamos de permanecer en Él, y sin la permanencia en Él no hay ningún tipo de seguridad en nosotros. O sea, la seguridad viene de una permanencia, de un allegamiento, de un apego a la vid, ¿no? O sea, a Jesús, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y esta carta va a hablarnos del Evangelio, y el título del estudio de hoy es No hay otro Evangelio, y es fundamental que nosotros podamos entender esto. Esta carta a los Gálatas fue escrita, más o menos, se dice, algunos piensan que fue escrita un poquito antes del concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, y otros dicen que no, que fue tal vez posterior a eso. No hay como una fecha en que se pongan de acuerdo, pero la mayoría las ubica dentro del 54 o 55 después de Cristo, y es dirigida a los Gálatas. ¿Quiénes son los Gálatas? No es una iglesia específica, sino son iglesias ubicadas en una cierta región de Galacia. La región se llama Galacia, y había una región, Galacia Norte y Galacia Sur. Normalmente se piensa que las cartas que fueron escritas, o esta carta que fue escrita de Pablo, está dirigida a las iglesias del sur de Galacia, que son Iconio, Listra y Derbe. Si ustedes van a Hechos capítulo 13 y capítulo 14, van a ver que Pablo, en su primer viaje misionero, después de 15 años, imagínate, después de 15 años, Pablo inicia su primer viaje misionero. Después de 15 años de haberse convertido al Señor. Nunca es tarde. Nunca es tarde para servir al Señor y para tomar la decisión de servir al Señor. 15 años después de su conversión, Pablo parte rumbo a su primera gira misionera, ¿no? Pasando hacia Chipre, después volviendo al continente y haciendo toda esta vuelta hasta llegar a Iconio, Listra y Derbe. Entonces, en Hechos 13 y 14 tenemos la fundación, podríamos decir de alguna manera, en la plantación de estas iglesias de la región de Galacia, y Pablo tiene la necesidad de poder escribirles a ellos porque estaba sucediendo algo bastante tremendo, bastante malo y bastante que necesitaba de una corrección fuerte. Esta es una carta bien intensa, o sea, es bien fuerte. Imagínate, nosotros hoy día vamos a ver, por ejemplo, si alguno predica un evangelio diferente que el que nosotros nos hemos anunciado, dice el verso 8, sea anatema, sea maldito, váyase al infierno, quiere decir en el griego. O sea, es una carta fuerte, ¿no? O sea, oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó para que siguiesen un evangelio diferente? ¿Qué les pasó? ¿Dónde se fueron? ¿A quién escucharon? O sea, es una carta bien intensa. Por eso, familia, es súper importante entender el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El bíblico, el de Jesús, porque hay uno solo. Entonces, esta carta lo que hace es, por muchos, nombrada como la carta magna de la libertad en Cristo, ¿no? De que solamente en Cristo y solo por Cristo y por su gracia y por su sacrificio es suficiente para venir a tener salvación y un encuentro con nuestro Padre. Entonces, el problema es que junto con Pablo ir enseñando el Evangelio de Jesucristo en diferentes lugares, también tenemos a que detrás de él iban judaizantes, personas que creían en Jesús,
Pero el gran problema es que a Jesús le ponían un pero. Y ahí está la dificultad y ahí está el gran problema. Ellos decían, está bien creer en Jesús, pero tienes que cumplir la ley. Pero tienes que circuncidarse al 8º día. Pero tienes que guardar los rituales de la ley. Y ahí está el problema. Ahí está el problema porque eso hace al evangelio inútil, ¿no? O sea, ¿de qué sirve? Si voy a tener que volver a ir a la ley, a guardar todas esas costumbres y todas esas cosas. Entonces, le debemos mucho. Bueno, el Señor inspiró a través de su Espíritu Santo a Pablo, pero creo que Pablo es la persona que Dios usó para defender el evangelio de una manera muy fuerte. Tanto que vamos a ver que en este libro confrontó al mismísimo apóstol Pedro. ¿Quién de ustedes podría confrontar al mismísimo apóstol Pedro, que estuvo con el Señor Jesucristo cara a cara, que pasó 3 años con él, pero que se estaba comportando de manera legalista? Y Pablo lo tiene que confrontar, ¿no? O sea, fíjate, podemos ser cristianos años, podemos ser pastor, apóstol, lo que sea. Pero si hay algo que nunca vamos a dejar, es de aprender. Y nunca vamos a dejar de necesitar la exhortación de hermanos. Que vengan a nosotros y nos digan, hermano, mira, no. Que el Señor use su palabra y personas para poder venir a hablarnos. O sea, imagínate, un hombre como Pablo viniendo a Pedro y encarándolo cara a cara por la situación que estaba ocurriendo. Entonces, esta es una carta muy linda, que de mucha libertad, y es una de las cartas también que vino a traer a Martín Lutero, ¿no? Un hombre, un monje católico que quería llegar a Dios, quería acercarse, tenía un corazón sincero y honesto en buscar a Dios, pero no lo estaba buscando bien. O sea, eso pasa cuando busca el hombre a Dios de manera personal. Él empezaba a golpearse, se flagelaba constantemente. Había una ruta que él hacía que se llamaba la escalera, ¿no?, hacia la santidad, por decirlo de alguna manera. Y en cada peldaño él se iba golpeando con su espalda, se iba golpeando, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Cada peldaño, y recitaba un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. El otro peldaño, vamos otra vez, y vamos otra vez. Y por más que buscaba, intentaba tener una relación con Dios viva y fuerte, no lo podía hacer. Hasta que cuando llegó aquella profecía de Habacuc, el justo por la fe vivirá, eso retumbó en su cabeza y retumbó en su corazón y dijo, un día se iba golpeando, ¿no? El mismo show de siempre, y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo si Jesús pagó por mí? Y cambió completamente su vida. El evangelio es libertad, familia. El evangelio es libertad de nuestro pecado, de nuestra carne, del mundo, de Satanás, de todo. El evangelio nos ha hecho libres para servir a Jesús y para vivir conforme a Él. Bajo el régimen del Espíritu podemos llegar a ser transformados como Jesús. Bajo el régimen de la carne nunca vamos a poder llegar al estándar. Nunca. Nunca, jamás. Siempre nuestra cuenta en el banco está en saldo en contra delante de nuestro Dios. No podemos presentarnos con nuestras obras delante de Él, ¿no? Es como cuando pasamos al supermercado y queremos llevar todo y pasamos la tarjeta y dice saldo insuficiente. Vamos poniendo cosas hacia atrás, vamos volviendo todo hacia atrás. Bueno, ya ok, vamos a llevar lo más importante. Entonces, delante del Señor tenemos esa cuenta en contra, que solamente Jesús pagó. Y es tan rico eso, familia, porque sabes que cuando yo llegué a Calvary Chapel, llegué al Teatro Manuel Montt, ellos hacían unos conciertos los días sábados, hacían conciertos de bandas de rock. En ese tiempo habían thrashers, toda la cultura thrasher de la cual uno también le gustaba, era parte. Y todo el movimiento metalero de aquellos años, de heavy metal y toda la cosa. Y Calvary Chapel hacía conciertos rockeros cristianos los sábados por la noche. Y evangelísticos, completamente evangelísticos, ¿no? Y era interesante porque los afiches de promoción que hacían, eso todavía me acuerdo y es interesante el concepto, abajo decía, el precio ya ha sido pagado.
Entonces, cuando yo vi el letrero, yo decía, ¿qué onda? ¿Alguien habrá pagado la entrada? Porque yo venía llegando, no captaba la idea. Y finalmente entendí, ¿no? Es gratis, el Evangelio es gratis. El precio fue pagado completamente por Jesús en la cruz de nuestros pecados. Él dijo tetelestai en griego, ¿no? Cuando estaba en la cruz y terminó todo, dijo consumado es. O sea, ya no hay nada más que hacer. Al Evangelio, si el hombre le mete algo, lo echa a perder. Tal cual. No tenemos que meter nuestras manos en el Evangelio porque lo echamos a perder. Y por eso es importante esta carta, ¿ves? Porque es una defensa férrea al Evangelio de las buenas noticias de Jesucristo. Mira lo que dice el verso 1 al 5. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La presentación bien cortita. Va al tiro al grano Pablo, bien cortita. Lo que hace Pablo es decir aquí, mira, a mí no me llamó ninguna persona. Tan simple como eso. Yo no soy apóstol porque me llamó alguien, porque alguien me dijo, oye, tú tienes buenas condiciones, tú pareces ser que sí, podría ser pastor, podría ser apóstol. No, es un llamado de Dios. Para los que estamos en la escuela de ministerio saben que eso es vital para nosotros, ¿cierto? El llamado al ministerio. Que haya un llamado al ministerio, un llamado de Dios. Y eso es sumamente importante. Pablo ha sido llamado al ministerio por el Señor directamente. No fue llamado por una persona, no fue comisionado por un hombre, ¿no? En Hechos capítulo 12 vemos que estaba ministrando al Señor cuando el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio, porque me son útiles para la obra del ministerio. Después de varios años, sirviendo al Señor en lo poquito, tal vez barriendo, tal vez limpiando, ofreciéndose cualquier cosa, y ahora el Señor dice, bueno, ahora tú vas a ir y vas a llevar mi palabra, ¿no? Entonces, Dios lo comisiona, no es una cosa que Pablo diga, yo me hice apóstol, ¿no? Él dijo, Dios fue el que me llamó directamente. El que tiene el poder de resucitar de entre los muertos es el que tiene poder de resucitar la vida de un hombre muerto, como nosotros. Pablo era un hombre muerto espiritualmente, a pesar de haber sido un religioso. El hecho de que alguien vaya a la iglesia no significa que esté vivo espiritualmente. Necesitas una relación con Jesús, que Jesús transforme tu vida. Jesús se manifestó a la vida de Pablo. Pablo respondió a ese llamado. No fui rebelde, dice Pablo en otra carta, y acepté y le entregué mi vida a Jesús. Entonces, el que tiene el poder de resucitar entre los muertos es el que tiene el poder de cambiar y transformar la vida. Y Pablo fue una persona transformada por el poder del Espíritu Santo, una persona que perseguía a Cristo. En un par de momentos, de un rato a otro, 5 o 10 minutos, se transformó en un perseguido. ¿Quién hace eso? El Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder para salvación. Y fíjate que por eso es tan importante esto, familia. Porque si no predicamos el Evangelio como es, pierde todo el poder para transformar a alguien. Pierde todo el poder para transformar la vida de una persona. Pierde todo el poder para cambiar y traer vida eterna a alguien cuando nosotros distorsionamos el Evangelio de Jesucristo. Por eso es tan importante que lo entendamos bien, que sepamos qué es y qué hace, ¿no? Entonces, es genial lo que estamos viendo acá. Entonces, esta carta está dirigida, como dice el verso 2, a las iglesias de Galacia, ya dijimos, las de Iconio, Listra, Derbe, y nos recuerda el verso 4, 3 y 4, que la gracia ha sido dada a nosotros en Cristo y que esa gracia nos ha traído paz con Dios. O sea, alguien nunca va a poder tener
paz con Dios, ni paz en general, sino primero arregla su tema con su creador. ¿Cuántos tratados de paz se han firmado en el mundo? ¿Cuántos? Miles a través de la historia. ¿No? La ONU y otras organizaciones promoviendo la paz, entre comillas, ¿no? ¿Y hay paz? ¿Vemos paz en nuestros días? ¿Ha habido paz en algún momento? No hay paz porque la guerra, ¿dónde comienza? En el corazón. ¿De dónde viene todo? Del corazón. Que tiene que cambiar y ser transformado para que mi vida, en primer lugar, tenga paz con Dios. Tengo que venir al Evangelio y transformar mi vida, ¿no? Para tener paz. Eso es lo que nos dice Romanos, ¿no? 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Solo ahí tenemos paz con Dios. Solamente cuando experimentamos la gracia, nosotros podemos tener y experimentar la paz de Dios en nuestro corazón. Tal vez cuando no hay paz en el corazón y estamos inquietos, es porque no estamos descansando en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no es solo para como creer en un primer momento, es para permanecer, mantenerse en la gracia. Para mantenerse en ella. Eso es lo importante. Entonces, nos recuerda el verso 4 que Jesús se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. O sea, ¿por qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Para darse a sí mismo, para morir por nuestros pecados, para librarnos del poder del pecado en nuestra vida. Para eso vino. Solo para eso. Conforme a la voluntad de nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando tú entiendes que la salvación viene de Jesús y solo de Jesús, no queda ninguna opción de que comparta su gloria conmigo. La gloria es para Dios. Y por eso los religiosos les encanta jactarse. Ellos creen y consideran que han puesto algo en la salvación, que son capaces o son merecedores, no lo dicen, pero piensan que son merecedores más ellos que cualquiera de la salvación. ¿Se acuerdan de la oración del publicano y del fariseo que dijo Jesús? ¿Qué decía el fariseo? Gracias porque no soy como este. O sea, en el fondo soy distinto, soy diferente, soy mejor. Eso es orgullo enorme, ¿no? O sea, eso es no entender nada, ¿no? Eso es no entender nada. ¿Qué dijo el publicano? ¿Doy gracias? No dijo doy gracias. Dijo, sé propicio a mí, porque soy un pecador. Es decir, no puedo mirarte, Dios, no puedo mirarte, no te puedo dar nada, porque soy un pecador. Ok, ¿quién bajó justificado? ¿Quién bajó salvo? ¿Quién bajó salvo? El publicano. Porque reconoció la necesidad del Evangelio en su propia vida. No hay lugar a orgullo cuando entendemos que Jesús es el que ha hecho la obra completa. No hay lugar a decir, yo me lo merezco, yo lo gano, que bien Dios tiene una consideración especial conmigo. No, Dios no tiene ninguna consideración especial conmigo, la tuvo con todos. Dios ama a todo el mundo. A todo el mundo. Y a todo el mundo Jesús quiere salvar. Al venir la salvación de Jesús sin obras, toda la gloria es para Jesús. Y toda la honra es para Jesús. Y no para el hombre alguno, ¿no?
Entonces, versos 6 al 10 es un poco ya entramos a tierra derecha y inmediatamente. ¿Ya? Y la razón y el motivo por el cual escribe Pablo. Dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿ok? O sea, finalmente lo que nosotros vemos aquí es que hay un asombro en el apóstol Pablo. Cuando él dice, me asombro o me maravillo, no sé, en la Reina Valera parece que es, estoy maravillado, ¿cierto? De que tan pronto se hayan alejado del que los llamó. Esa palabra es sorprendido, más que maravillado en idioma original. Estoy sorprendido. O sea, Pablo quedó como plop, así, sorprendido, de que en un par de años, no más que eso, la iglesia se haya alejado de Jesucristo. Solo un par de años, solo un tiempo, las iglesias de Galacia se alejaron de Jesucristo. Y fíjate que llama mucho la atención. No se alejaron de Jesucristo para irse a la fornicación, para irse a una vida pecaminosa como el adulterio o inmoralidad sexual. No dejaron a Cristo para irse a las drogas. No dejaron a Cristo para irse a una vida mundana y licenciosa. Dejaron a Cristo para irse a la religión. Uno puede pensar, la religión es buena. Dejaron a Jesús para irse a una vida religiosa, a una vida de ley, a una vida de obras, a una vida desligada de la gracia de Dios. Se olvidaron que la gracia de Dios los salvó. Se olvidaron que el sacrificio de Cristo fue suficiente y comenzaron a practicar cosas que no debían practicar. Jesús más algo, no existe, no. Es Jesús y Él, su sacrificio en la cruz es suficiente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchos hablan de Jesús. Usted escucha hablar adventistas, por ejemplo, en la televisión, y todos hablan de Jesús. Y son muy educados y parecen tan sabios, ¿no? Pero ellos sí hablan de Jesús, pero le agregan más el séptimo día. Tienes que guardar el séptimo día. ¿Y qué pasa si no lo guardo? Buena pregunta para ellos. ¿Y qué pasa si no lo guardo? Simplemente no lo guardo. Tienen problemas con eso. No es Jesús más algo, es Jesús suficiente. Es suficiente. Su sacrificio fue suficiente para cada uno de nosotros. Entonces la sorpresa es cómo es que hayan dejado a Jesús, no para seguir una vida licenciosa, para desligarse de Jesús y empezar a justificarse por las obras y empezar a caminar en la religiosidad. O sea, así de grave y tan grave como una vida licenciosa y de pecado carnal es desligarse de Jesús para la salvación. Tan grave como eso. Así de grave es. ¿Y qué estaban haciendo estas personas? Estaban siguiendo un evangelio distinto, no el de Jesucristo, un evangelio diferente. Y Pablo lo aclara. ¿Hay un evangelio diferente acaso? No, no hay un evangelio diferente. El evangelio es uno solo. ¿Ya? Y eso es bueno entenderlo, familia. La Biblia tiene solo una interpretación, no dos ni tres. Aplicaciones, muchas. Pero ¿se imagina la Biblia tuviera dos o tres interpretaciones? La Biblia solo tiene una interpretación correcta. Y el Evangelio solo es uno. Y es necesario entenderlo bien. No hay otro Evangelio. Pero entonces, ¿qué está pasando? Personas han estado pervirtiendo el Evangelio. Pervirtiendo el Evangelio, ¿no?
dice seguir un evangelio diferente. Hay algunos que han perturbado, cambiado el evangelio. Y la palabra para pervertir es metastrefo en el griego, que quiere decir transmutar, corromper, dar la vuelta, voltear, o sea, girar algo totalmente y completamente diferente y distinto. ¿Ya? Entonces, había maestros que venían a enseñar que había que creer en Jesús, pero que además tenías que cumplir y hacer obras, que además tenías que cumplir la ley, que además tenías que cumplir con el rito de la circuncisión. ¿Ok? Ese es el punto. Que tú tienes que sacrificarte, que tú tienes que dar algo, que tú tienes que hacer algo, que tú tienes que cumplir ciertos rituales. Y Pablo dice, ese es otro evangelio. Ese es otro evangelio. Ese no es un evangelio. El evangelio es Jesús en la cruz diciendo consumado es. El evangelio es Jesús en la cruz diciendo, Padre, perdona lo que hacen, no saben lo que hacen, consumado es, completo. Y resucitado al tercer día. El evangelio no está sujeto a revisión ni le falta algo. ¿No? El evangelio no puede estar sujeto a revisión. El evangelio no le falta nada. El evangelio es completo. No está sujeto a un juicio. No está sujeto a eso. Es completo. Entonces, no es Jesús más algo, es Jesús y su sacrificio en la cruz y resurrección al tercer día suficiente y completo. Entonces, ¿qué pasa? Que el evangelio se ha ido pervirtiendo. En el primer siglo, por los judaizantes, estos. Pero luego, por los gnósticos. Los gnósticos dijeron que Jesús era un fantasma, un alma. No podía ser tan bueno un hombre en un cuerpo humano, entonces el que vimos fue un alma. Y ellos decían que no dejaba huella en el piso. Eso no es el evangelio. Porque el evangelio dice que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El verbo se hizo carne, tocante al verbo divino, lo palpamos, lo tocamos, es hombre, es cuerpo. Si no hubiese sido cuerpo, no hubieses podido rescatarnos a nosotros. El catolicismo romano luego vino con todos sus dogmas y rituales y un montón de idolatría, pero tristemente hay que decir que la iglesia evangélica también ha caído exactamente en lo mismo. Muchas de las cosas que Martín Lutero hizo son buenas, pero muchas quedaron. El bautismo de infante. Y otras doctrinas. Rituales. Mucho quedó. El evangelio de la prosperidad. Otro más. Esto que te decía que tú, si eres cristiano, no podías ser pobre. Si eras cristiano, tenías que proclamar y reclamar dinero y tener bienestar. Si tú le pedías un auto, el Señor te lo tiene que dar. Y ese tipo de cosas son otros evangelios, no el de Jesucristo. Pero lo más peligroso, encuentro yo, es el evangelio de hoy. ¿Sabe cuál es el evangelio de hoy? El evangelio social. El de los cambios sociales. El que quiere ir a la calle. El que supuestamente va y no, y nosotros sí somos cristianos, pero la justicia social y esos conceptos que no han sido sujetos a revisión por nadie y que sí tienen que estar sujetos a revisión. Eso de involucrarse, ¿no?, en estas cosas como de marchas y política. Entonces, desde ahí hay que luchar. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Tú puedes ver como un vistazo a las redes sociales rápidamente, ¿no? Y como, no sé, hay gente que piensa que puede cambiar a las personas desde esa posición, desde ese lugar, de la parte social, ¿no?
hay que ayudar a los pobres y hay que hacer esto. Y entiendo que ayudar puede ser un acto, consecuencia de seguir a Jesús. Pero lo voy a decir bien gráficamente. Dar un pan y un café no va a cambiar el corazón de nadie. No va a transformar la vida de nadie. El Evangelio va a transformar la vida de las personas. Nosotros, y cuando comenzó Calvary Chapel, las iglesias que hacían en ese tiempo, predicaban contra las drogas, contra el alcohol, contra la prostitución, contra los hippies. ¿Qué hizo Calvary, inspirado por el Espíritu Santo? Un hombre. Oremos por ellos y presentémosles el Evangelio. Y esa es la trascendencia que yo quiero que esta iglesia tenga en este tiempo todavía. Nosotros no enfatizamos la ayuda social, ¿ok? Si alguien lo hace, tenga en consideración algo. Lleve el Evangelio. Lleve el Evangelio, ¿ok? Si quiere ayudar, está bien, pero lleve el Evangelio. El pan que da este mundo va a dar hambre a los 2 minutos, 5 minutos después que te lo comas. Pero Jesús, cuando viene a la vida de una persona, no va a tener hambre ni sed, jamás. Eso es lo importante. Y va a tener vida eterna. El problema es que nosotros pensamos la vida del horizonte hacia abajo. Nunca la pensamos del horizonte hacia arriba. Y lo más trascendente está del horizonte hacia arriba, no del horizonte hacia abajo. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, llevar el Evangelio es llevar a Cristo al lugar donde estamos. Llevar el mensaje de Jesucristo. Claro, nos relacionamos con las personas, vamos a ser amables con ellas. Tenemos que soportar al pecador y acercarnos a él. De lo contrario, ¿cómo vamos a poder nosotros predicarles el Evangelio? ¿Verdad? Entonces se trata de ir a apartarse a las montañas y todo lo demás. Pero le vamos a llevar el Evangelio cuando el Señor esté abriendo las puertas en aquel momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Calvary? Nunca predicó contra las drogas, ni el alcohol. Pero cientos de drogadictos, alcohólicos, vinieron a Cristo y fueron transformados. Yo tengo algo mejor para un drogadicto. Tenemos algo mejor que llevarlo a un centro de rehabilitación. Tenemos algo mejor. El Evangelio. No tengo que predicar contra sus drogas. Tengo que predicarle a Jesús. Y Él va a dejar la droga. Los primeros años de Calvary era así. Iban personas con síndrome de abstinencia a los servicios. Era predicada la palabra como aquí, de manera relajada, informal. Y ellos entregaban su vida a Jesús y salían parándose y salían caminando, como si no hubiera pasado nada. Ese es el poder del Evangelio. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación, pues. Entonces, ¿te imaginas? Vamos con otro Evangelio, ¿qué vamos a lograr? Nada. Más odio, nada más. El Evangelio no es debate tampoco. El Evangelio es Evangelio, se predica. La gente lo recibe o no lo recibe. Entonces tenemos un Evangelio, no hay otro diferente. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. No dijo yo soy un camino. Yo soy Él, exclusivo.
Y esto es lo que el mundo odia, ¿no? Que haya un camino, solo uno, exclusivo. Y sí, es exclusivo. Es uno. Por ahí solamente puedes entrar. No te puedes escalar por el cerco a este redil. Tienes que entrar por medio de Jesús. Pedro en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Timoteo dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuántas veces la palabra un solo, uno solo, en ningún otro? Hay un evangelio, familia. No hay dos, no hay tres. ¿Ok? ¿Qué enseñaba la religiosidad? Tienes que trabajar para ser mejor. Tienes que seguir estos pasos para llegar acá. Tienes que cumplir los sacramentos para estar completo. ¿Qué te dice el evangelio? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y tu vida será transformada. Es simple, es sencillo. Y la iglesia distraída en cualquier cosa, ¿no? Metiéndose en la política, tirando piedra en la calle, reclamando derechos. ¿Qué derechos reclama la iglesia de Hechos? Ninguno. Solamente predica el evangelio. ¿Y qué pasó? ¿Fue el resultado? Todo el mundo fue alcanzado. Fue la iglesia exitosa, más exitosa de todos los años, de toda la historia. Porque llegó a todo el mundo conocido. Roma, España, imagínate, zonas que ahora uno considera Turquía, Egipto, Italia, España, todo el mundo antiguo conocido. Entonces, ahora, ¿tenemos la necesidad de creer en el Evangelio? Sí, pero también tenemos la necesidad de permanecer en el Evangelio. Y esa es la finalidad de la carta. Porque tal vez tú creíste en el Evangelio, pero ahora tienes que permanecer en el Evangelio. Jesús dijo en Juan 15 que debíamos permanecer en Él para que Él permaneciera en nosotros. Esa es una condición en que nosotros, si no permanecemos en Él, dice Juan 15:6, vamos a ser echados fuera como pámpano. O sea, así de grave. Permaneciendo en Él está la seguridad, ¿no? Gálatas 5:4 nos dice, es una tragedia, de Cristo os desligasteis los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. O sea, perdieron. Nadie puede tener salvación si se desliga de Cristo. Por eso la importancia de la permanencia en Él. ¿Ya? Ahora, tan grave es esto, familia, y con esto terminamos, es que el verso 8 dice, de Gálatas 1, pero si aún uno de nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, es tan grave, pero tan grave, abandonar a Cristo y el Evangelio de la gracia. Y es tan de vital importancia que Pablo pone las manos al fuego, incluso él mismo. Dice, si yo vengo o alguien de mi equipo viene, imagínate lo que está diciendo. Si alguno de nosotros, y él se incluye, les presenta un evangelio distinto del que originalmente les presentamos, dice, sea anatema. Y esa palabra anatema es fuerte en el griego, es amádsema, que significa váyase al infierno, queda excomulgado. Es la palabra que usan para excomulgar a alguien. O sea, grave.
La persona que perturba el evangelio, que enseña un evangelio perturbado, está reservado para él la más eterna condenación, si no se arrepiente. O sea, uno se para y dice, si no voy a enseñar la palabra, pobre de nosotros, ¿no? Es así, así de grave. Así de grave es pervertir el evangelio de Jesús con el legalismo, con las obras, con la religiosidad, con mi mirada. Ahora, obviamente, los métodos con el tiempo van a cambiar. Obviamente hubo un tiempo en que habían conciertos y ahí se predicaba el evangelio. La estrategia es otra cosa, pero que lo que predique sea el evangelio. ¿Ves? O sea, es súper fuerte esto que dice. Dice incluso un ángel del cielo, ¿no? ¿Alguien podría cuestionar a un ángel? O sea, hoy estoy viendo un ángel. Pero dice, si ese ángel trae un evangelio diferente, también lo mismo, sea excomulgado, ¿no? Sea maldito, sea anatema. Y hubo un hombre que sí recibió un evangelio diferente, un hombre llamado Joseph Smith, que fundó la iglesia mormona. Él recibió de un ángel un evangelio completamente diferente, sea anatema. Sea anatema. Ellen de White, iniciadora del movimiento adventismo del séptimo día, recibió del ángel de que Jesucristo venía en una fecha determinada y que todos tenían que prepararse para eso. No pasó, por supuesto. Sea, es fuerte, ¿no? Pero con el evangelio no se juega. El evangelio de la gracia es tan trascendente, es tan importante, que ni siquiera Pablo dice, yo no pongo las manos al fuego ni por mí. Nadie tiene que desviarse del evangelio de Jesús, ¿no? Entonces, y Pablo finalmente dice, ¿qué busca él? ¿Qué busca con esto? Se va a traer un montón de problemas. O sea, piensa por un momento eso, si él no sirviera a Cristo, pero él sirve a Cristo y se va a traer un montón de problemas. Porque estos tipos se van a levantar y lo van a perseguir, como ya lo han perseguido. No fue fácil el establecimiento de iglesia del primer siglo, familia, no fue fácil. Hoy día relativamente, entre comillas, fácil. El viernes, a Dios gracias, vamos a comenzar un estudio en Villarrica. ¿Ya? Pero no es fácil. O sea, para Pablo no fue fácil plantar una iglesia. Los persiguieron, los amenazaron, pero aún sabiendo que los iban a amenazar, él entró en los lugares igual. No se quedó fuera. Porque él era siervo de Cristo. Cuando yo soy siervo de Cristo, debo defender la causa de Cristo, como Pablo lo está haciendo frente a estos judaizantes. Los expone a juicio. Y culpa también a la iglesia. La iglesia, ¿sabes qué? La iglesia es responsable de lo que está siguiendo. Le dice a ellos, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué abandonaron la gracia? Y le llama la atención. Porque les fue presentado claramente el Evangelio. Claramente el Evangelio. Familia, esto es un viaje súper intenso. Así que abróchense bien los cinturones, porque van a venir muchas turbulencias. Pero ¿sabes qué? Una cosa que he aprendido en todos estos años. La gracia de Dios tiene que llenar nuestra vida. Todos los días. Yo me levanto por la gracia de Dios. Yo enseño la palabra por la gracia de Dios. Me cuesta. Yo soy un cristiano por la gracia de Dios. Nuestra vida debe ser inundada por la gracia de Dios todos los días. Porque si no está inundada con la gracia de Dios,
voy a venir a una vida de obras muertas y me voy a cansar. Y me voy a cansar. Y me voy a agotar. No significa que siguiendo a Jesús o en el ministerio no me vaya a agotar. Sí, me voy a cansar físicamente, pero nunca espiritualmente, porque estoy en la gracia de Dios. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está? ¿En tus obras? ¿En que tú vienes a la iglesia o tú haces esto? ¿O tu seguridad está en lo que Jesús hizo? Disfruta de lo que Jesús hizo. Disfruta de la gracia de Dios. De que Él te ama en tus días buenos y malos. ¿Has pensado eso o no? Sí, pues. Un día así, medio atravesado en la mañana. Ay, no quiero ni orar, no, nada. ¿No? Dios te ama ahí. Dios te ama. Eres su hijo, por la gracia de Dios. En esos momentos que tienes deseos para orar y que no tienes muchos, Dios te ama. No te ama más cuando tienes ganas de orar que cuando no tienes. Dios te ama porque simplemente eres su hijo, porque creíste por fe en su sacrificio en la cruz. Y te ama por eso. De hecho, Dios ama al mundo. ¿Y cómo es el mundo? ¿Qué le hizo al mundo a Cristo? Pero ahí está ese sacrificio, para el que lo quiera tomar. Ahí está ese amor. Así que nunca pienses que el amor de Dios hacia ti está condicionado a lo que tú hagas o no. Dios simplemente te ama. En tus días buenos, malos, regulares, muy malos. Dios te ama. Y eso es genial, porque eso cambia nuestra vida completamente. Y estamos en el ministerio porque amamos a Dios. No porque esté esclavizado a un sistema religioso. ¿Sabes que la mayor cadena que nos une a Cristo y que nunca se va a romper es la gracia? Es la gracia de Dios. Es lo que nos mantiene unidos y firmes al Señor. Cuando intento hacerlo en mis fuerzas y por las obras, esos ligeritos se rompen. Así que descansemos en la gracia de Dios. Él nos ha dado enorme libertad. Cerremos nuestros oídos para un evangelio distinto, porque no hay otro. Disfruta a Cristo. Disfrútalo. ¿Estás disfrutando a Jesús? ¿Lo estás disfrutando? Tal vez no lo estás disfrutando porque estás llevando una vida religiosa, de obras. Aparte que la vida religiosa te hace ver a otros y dice, ese está peor que yo y ese no hace nada. Y yo... No. Cuando tú simplemente llevas una vida basada en la gracia de Dios, tú dices, yo no lo merezco. Yo no lo merezco. Pero Dios me ama. No te enfocas en el otro. Yo no lo merezco, pero Dios me ama. Genial es eso. Pongámonos de pie, ¿no? Vamos a orar y también vamos a adorar al Señor.